Listo, estamos grabando esta parte. Entonces, por favor, tomen nota, sus pantallazos, material que les sirva para estudiar y repasar. Hablábamos de los enlaces como material de repaso también para el examen. Tenemos el enlace iónico, el covalente y el metálico, ¿sí? Entonces vamos a analizar los enlaces. Esperen un segundo, por favor. Listo. ¿Qué nos dice un enlace químico? El enlace químico es cuando dos átomos se unen para formar grupos eléctricamente neutros. Entonces, esto hace que lo podamos considerar una unidad. Entonces, revisen en la diapositiva, encuentran el O2, una molécula diatómica, SO2 triatómica, 2 de oxígeno, 1 de azufre, y el NH3, tetraatómica, 3 de hidrógeno, 1 de nitrógeno, tetra de 4. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos lo mismo que ya habíamos revisado. Recordar que el covalente tiene el micrófono abierto, tiene polar y no polar. Covalente polar, covalente no polar. Ya vamos a revisarlo a fondo. Entonces tenemos que los enlaces iónicos se mantienen unidos por iones positivos con iones negativos. ¿Sí? Se genera una fuerza electrostática entre ellos. Que los metálicos existen cargas positivas, pero hay electrones que se mueven libremente entre esos electrones positivos, entre esas cargas positivas, perdón. Y que los covalentes es la unión de no metales. Entonces ellos no ganan ni pierden, sino que comparten electrones. ¿Listo? Vamos a avanzar. Acá, para claridad de todos, el iónico corresponde a un enlace entre un metal y un no metal. Cuando tenemos dos no metales, se llama covalente, y el metálico, como su nombre lo indica, pues hace referencia a un enlace químico, a un enlace entre dos metales. ¿Listo? Entonces vamos a irnos por partes. Habíamos hablado de la electronegatividad, que aumenta en la tabla periódica. Si ustedes toman su tabla periódica y la revisan, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué nos da esto como resultado? Que el elemento menos electronegativo es el que está acá, a la izquierda abajo, y el más electronegativo es el que tenemos acá, a la izquierda arriba, a la derecha arriba, perdón. ¿Listo? Bueno, aquí básicamente lo que les estaba indicando, este elemento que se llama francio, ¿sí? El francio es el menos electronegativo y el helio es el más electronegativo. Ya vamos a revisar para qué nos sirven esos valores de electronegatividad. Aquí está. Entonces nos dicen que tenemos varios tipos de enlace y puede darse entre átomos iguales, ¿cierto? Eso es lo que les mencionaba de los tipos de enlace covalente. Cuando se llama covalente polar o puro, es porque la diferencia de electronegatividades es cero. Esa electronegatividad, ¿dónde está? Ya habíamos mencionado que deben buscar en la tabla periódica porque pues ahí es donde están esos valores. Si la pueden revisar en su tabla periódica, todas las tablas periódicas que tienen el valor de electronegatividad. Si no la tienen, deben buscar una. La mía tiene que, por ejemplo, el hidrógeno es 2.20. ¿Alguien más tiene ese valor de electronegatividad en su tabla? ¿De cuál, Néstor? Perdón. Del hidrógeno. ¿Nitrógeno? Hidrógeno. Ah, yo tengo... ¿qué es lo que le vamos a mirar? Si es... 0,108. 0, a mí me 0,100. aparece la electronegatividad 1,36. Ah, no, perdón, del hidrógeno me aparece 2,20. Listo. Correcto. Me inquieta ese dato que alguien dijo. 0, algo. Todos revisen sus tablas. Tienen el valor de Mira, es electronegatividad. que dice acá, electronegatividad del hidrógeno 0,108.
No, dice 2,20. Sí, la mía dice 2,20. Eso es lo que tenemos que revisar para el parcial porque vamos a tomar datos errados. Una cosita, la mía dice electronegatividad 2,1. Esa sí es. La mía igual. Sí, eso Sí, sí es. esa sí es la electronegatividad. Néstor, qué pena que meta la cuchara. Señora. Dice 2.1, El 0 perdón, estaba punto, mirando el número de debajo. Ah, ok. el 0.108 dice que es calor de vaporización. Tal vez la compañera se equivocó. Ah, ok, ok. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, corresponde a otro valor 2,20 la diferente a electronegatividad. electronegatividad. Pilas porque en el examen, si toman el dato que no es, la electronegatividad queda mal hallada. Entonces, revisen muy bien en sus tablas cuál de los numeritos. Por ejemplo, en la mía está el nombre del elemento y el tercero subiendo la electronegatividad. Entonces, ustedes pueden estar en otra posición. Para que no se confundan, revísenlas. O sea, traten de confrontar esos datos con otra tabla o con un compañero, con internet, con herramienta que les quede fácil, pero entonces decir, bueno, venga, ¿usted qué electronegatividad le aparece, por ejemplo, en el nitrógeno? Entonces que yo le digo, no, a mí me parece 3,04, listo, ya las estoy viendo dónde es. ¿Sí? ¿A todos les aparece 3,04 el nitrógeno? A mí sí me parece 3,04. Sí, Listo. 3.04. En la aplicación de la tabla periódica que hay en internet, uno cliquea el elemento y le sale punto de ebullición, electronegatividad, peso atómico y casi todo. Listo, perfecto. ¿Ese fue el que compartiste alguna vez? Sí, es bastante útil, con ese es con el que yo me guío. Excelente esa tabla porque yo la utilicé que días en el parcial. Listo. Listo. Entonces, tienen una herramienta. No sé si Javier tenga la facilidad de compartirlo nuevamente para las personas que de pronto no pueden ingresar y tengan una tabla periódica a la mano con los datos que son. Sí, Néstor, la tengo acá guardada en favoritos. Sí, sí, chévere. Listo. Señora. esto, lo del hidrógeno, usted decía que era 2,20 y a mí me aparece 2,1. ¿Está bien? Sí, sí, señora. Sí, señora. Sí, son valores que Ah, varían, pero muy poco. listo, gracias. Listo, con gusto. Ya la compartí ahí en el chat. Bueno, aquí en el chat nos compartieron un link, entonces guarden ese link. Les va a Voy a servir para el dejarla en el grupo de WhatsApp de química también. Listo, hágale, perfecto. Mil gracias. Entonces, bueno, ahora decimos que estos átomos iguales y podemos hablar de un covalente puro. Pues si son átomos iguales, ¿qué vamos a hallar de una diferencia de electronegatividades? Si son iguales, vamos a decir que la electronegatividad, por ejemplo, es 2. Y como son iguales, ambos son 2. Entonces 2 menos 2, 0. Eso nos tiene que dar a nosotros. Listo, Javier, gracias. Ya está en el grupo. Eso nos da a nosotros como diferencia 0, lo cual significa que es un enlace covalente puro o no polar. Ahora vamos al otro caso, cuando son diferentes. Tenemos que buscar la electronegatividad en la tabla periódica de cada uno de los elementos y restarlas. ¿Sí? Buscar que siempre nos dé un valor positivo. Cuando esa diferencia está entre 0,1 y 1,7, ¿de qué hablamos? De un covalente polar, ¿cierto? Aquí era no polar, aquí tenemos un covalente polar, y cuando esa diferencia es mayor de 1,7 tenemos un enlace iónico. ¿Sí? Esos son conceptos que ustedes deben tener guardados y información que tienen que tener en la mano para el parcial. Seguimos hablando del enlace iónico ahora, que es un enlace entre un metal y un no metal. Entonces se dice que uno de los elementos pierde electrones, luego se hace un catión, ¿cierto? Porque queda mucho más positivo. Dato que ya habíamos revisado antes. Y que se forma una red iónica, se atraen eléctricamente. Aquí tenemos un ejemplo, NaCl. Entonces, ellos, este NaCl que es sodio y cloro, ya habíamos dicho que ellos buscaban el equilibrio, buscar el octeto, ¿cierto? Entonces, en su capa de valencia van a buscar el equilibrio. Acá, enlace iónico. Hay unas cargas electrostáticas que se atraen. Tenemos 8 para el cloro y tenemos 1 para el litio. ¿Listo? Entonces, estas cargas
el litio es positivo y el cloro se hace negativo en el enlace iónico. Hablamos de redes cristalinas iónicas, aquí como lo muestra el dibujo. Y propiedades que son importantes también a la hora del examen. ¿Por qué? Porque los compuestos iónicos pues tienen puntos de fusión y ebullición elevados. Son generalmente solubles en agua. No conducen la electricidad en estado sólido, pero sí en estado disuelto o fundido, ¿sí? Por una reacción química que es la electrólisis. Esto lo hacen las sales. Si ustedes se dan cuenta, o lo han visto en algún laboratorio, la sal por sí sola o el agua por sí sola no son conductores de electricidad. Pero si mezclamos agua con sal, sí se vuelve conductor de electricidad. Esta mezcla se hace conductora de electricidad. Son duros, son más bien cristalinos, o sea, son de rayado difícil. Y se rompen con facilidad, o sea, son muy duros, pero son muy cristalinos. Entonces tienen fragilidad. Eso es lo que hablamos de lo que pasaba cuando aplicábamos sodio al agua, cloruro de sodio al agua. ¿Sí? La partícula negativa del oxígeno adhiere o desintegra la molécula y adhiere la parte positiva del sodio al oxígeno negativo. Y el cloro, que es negativo, se adhiere a los hidrógenos, que son de carga positiva. ¿Sí? Todo esto, pues yo voy a decir rápido porque ya todo esto lo habíamos revisado. ¿Sí? No sé si existe alguna inquietud al respecto sobre el enlace iónico, o lo básico, lo que se tiene que saber, ya lo tienen apuntado, ya lo conocen. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí, señor. Listo. Sí. Perfecto. Entonces, del enlace metálico, pues claramente se dice que está formado por dos elementos metálicos. Se dice que tienen electronegatividad baja. Ya habíamos visto que era una red con muchas cargas positivas y que entre ellas se movían deslocalizadamente electrones, que se mueven en un mar de manera libre, en todos los sentidos. ¿Qué otra cosa tenemos del enlace metálico? Bueno, este dibujo, este sí nos representa de manera más clara lo que estamos diciendo. Es una red o es una acumulación organizada de cargas positivas y deslocalizados moviéndose en direcciones las cargas negativas. Tenemos propiedades también para estas sustancias metálicas. Sus puntos de fusión y ebullición son altos, no son solubles en agua, claramente. Conducen la electricidad en cualquier estado, ¿sí? Dice que la conductividad es mayor a bajas temperaturas. Se pueden desformar sin romperse, son dúctiles, o sea, se pueden hacer como en forma de hilo. Son maleables. Bueno, aquí tenemos la maleabilidad. Entonces tenemos una red organizada de cargas y los podemos golpear el metal para deformarlo y sus cargas se van a acomodar. Esta es la ductilidad, que quiere decir que podemos estirarlo o volver un alambre, el enlace, y se va a mantener. Lo que les hablaba de las cargas deslocalizadas, de las cargas negativas, y hasta ahí llega la parte del enlace metálico. Vuelvo y les repito, yo voy rápido porque sé que esto ya lo habíamos revisado antes. El enlace covalente. Entonces, el enlace covalente está formado por dos átomos no metálicos. Dice que tiene electrones muy localizados. Quiere decir que no hay desorden. No hay desorden de electrones. Existe el enlace simple y el enlace múltiple. Y que tiene las dos polaridades, ¿no? Eso también ya lo habíamos revisado, que puede tener las dos polaridades. Puede ser apolar o polar. Aquí hay algunas de las formas como se pueden representar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este enlace, acá hablemos del segundo, del de la mitad, aquí se están compartiendo, se está formando el enlace. Entonces tenemos 2, 4, 6, 2, 4, 6, que fue con lo que inicialmente empezamos, y aquí se genera este enlace doble, que ustedes ven acá. ¿Sí? Esto es algo así como parecido a la nomenclatura. Y lo mismo pasa con el nitrógeno, pero se forma es un enlace triple. ¿Sí? La polaridad del enlace. Fíjense que aquí vamos a hablar de la electronegatividad. El enlace covalente apolar
sea entre átomos de idéntica electronegatividad. Y que los electrones compartidos pertenecen por igual a los dos átomos. Entonces aquí la electronegatividad es 0 para este enlace covalente apolar. ¿Sí? Electronegatividad 0. Diferencia, este triangulito significa diferencia. Diferencia de electronegatividad es 0. Cuando la diferencia de electronegatividad es diferente de 0, tenemos que es un enlace covalente polar. ¿Listo? Aquí tenemos un enlace covalente. Y, bueno, aquí en la tabla, pues, el carácter del enlace como tal. Cuando es iónico, es mayor de 1,8. Cuando es covalente polar, está entre 0,1 y 1,8. Y cuando es puro, es 0. ¿Sí? Es como lo que estábamos viendo en la tabla del inicio. Lo que pasa es que nos mencionaba 1,7. Y lo que yo recuerdo que me explicaron es que es 1,7. ¿Listo? Entonces, tomamos ese valor como referencia. ¿Cómo pueden verse en las sustancias covalentes? Son redes o cristales covalentes. Son moléculas pequeñas con átomos a macromoléculas. Las moléculas son partículas formadas por un conjunto limitado de al menos 2 átomos enlazados mediante enlace covalente. Las redes covalentes, aquí tenemos una unión de carbonos, y el grafito, que también es una especie de elemento formado por carbonos. Dice que tienen mucha dureza, pues ya se imaginan ustedes un diamante. Aquí tenemos más del enlace covalente. ¿Qué otra cosa se puede decir acá? Bueno, aquí tenemos lo de los enlaces que se presentan con las cargas positivas y negativas, moléculas polares. Dice que no conducen electricidad porque no tienen cargas libres, son solubles. Entonces, eso es importante. Los que son apolares son solubles en sustancias apolares, que ustedes conocen. Las sustancias apolares son como las grasas, los hidrocarburos, y las polares como el agua. Tienen bajos puntos de fusión y ebullición, y pues tienen fuerzas intermoleculares en el caso de los líquidos y los sólidos. Esto nos representa pues las características de temperatura de fusión, ebullición, solubilidad y conductividad eléctrica. Y pues aquí tenemos una especie de resumen. Creo que ustedes ya tomaron las fotografías anteriormente de estas diapositivas. Aquí ya volvemos a la primera. Y dejo de compartir. ¿Alguna inquietud, algo que se quede por fuera con este tema? Voy a revisar aquí qué más me dijeron. Bueno, de la tabla, la teoría, los enlaces, tocamos algo de nomenclatura, pero sí quiero mencionar lo que les iba a decir sobre la nomenclatura del ácido, la base y la sal. ¿Cómo son como las características en que se presenten? Ustedes las van a encontrar en los enunciados. Listo. Acá tenemos fórmulas como estas. H2SO4. Tenemos Al, OH3. Y tenemos esta. Estas son fórmulas características de los enunciados, lo que yo les comentaba en la normalidad, ¿sí? Para esto tenemos que es un ácido, esto tenemos que es una base, y este es una sal.
¿sí? Los ácidos, pues, contienen generalmente un grupo de hidrógeno, en parte es su nomenclatura. Las bases contienen esto, que es OH, que hace referencia a un alcohol, según la química orgánica. Y las sales, pues, tienen cargas positivas y negativas, lo que llamamos nosotros los cationes. Generalmente están con un cloruro, con un sodio o con un cloro. ¿Sí? Esto es lo que hace, lo que nosotros vemos en la nomenclatura. No sé qué dudas existan, porque esto tiene que ver cuando vamos a hallar nosotros el peso equivalente de una sustancia para hallar normalidad. De aquí tenemos que llegar nosotros y saber que el peso equivalente va a ser igual al peso molecular sobre, en este caso, sobre la cantidad de hidrógenos. O sea, sobre 2. Pero no lo coloco general porque esto no debe ser así. Sobre el número de H's. Para la base, el peso equivalente va a ser igual al peso molecular sobre el número de grupo H, ¿sí? Número de OHs, o sea, el subíndice que tenga. En este ejemplo es 3. Para las sales, el peso equivalente, que ya van a ver más adelante de qué se trata, es el peso molecular sobre las cargas positivas que tenga la fórmula, ¿sí? En este caso, para el ejemplo sería 2, la carga positiva. ¿Listo? Eso como para hacer un pequeño abrebocas de lo que vamos a ver nosotros con normalidad, porque lo que les decía, la normalidad tiene más fórmulas. Entonces, a modo de resumen, para el ácido es el peso molecular sobre el número de hidrógenos, sobre el subíndice de hidrógenos que tenga la fórmula. Para las bases es el peso molecular sobre el número de OHs que tenga la fórmula. Eso lo pueden ir apuntando. O tomar una foto, bueno, no sé cómo les quede más fácil para recordarlo. Y para las sales se utiliza el peso molecular, que ustedes ya lo saben hallar con la tabla periódica, dividido en el número de cargas positivas, ¿sí? Porque estamos hablando de unos cationes. Entonces, con ese peso equivalente, hallamos el equivalente de masa como tal, que esa fórmula es otra, que también se las voy a mostrar en algún momento, porque ya ahorita, pues no, ahorita estamos repasando. ¿Qué otra cosa consideran ustedes que debemos revisar? Néstor, Señora. una pregunta. Señora. Ahí en la de la sal, para el peso equivalente es... No entiendo. ¿Número de qué? Número de cargas. ¿Positivas? Sí, señora. Sí, entonces los pesos moleculares, o sea, el enunciado, ¿qué va a decir? Bueno, entonces, no sé si tenga aquí un enunciado. Por ejemplo, diría algo así como, ¿cómo preparar 250 mililitros de solución 1.2 normal de H3PO4? ¿Sí? Aquí nos dan el enunciado H3PO4. ¿Esto qué se les hace similar a ustedes? ¿A cuál de las tres? ¿Es ácido, base o sal? Un ácido. 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 Listo, es un ácido. ¿Sí? Eso es lo que tienen que aprender. Yo empecé a explicarlo al revés porque considero que es más fácil entenderlo. Cuando me han enunciado y me hablan de normal, yo tengo que identificar qué es esto, hallar el peso molecular de esto y dividirlo en el número de hidrógenos que tiene ese ácido. Entonces yo calculo peso molecular, H, hidrógeno por 3, la P por 1, el oxígeno por 4, lo sumo y lo divido en 3. Eso va a ser el peso equivalente. Con el peso equivalente, entonces hallamos lo que les decía, el equivalente de masa, que el equivalente es igual a la masa sobre el peso equivalente. O sea, este peso equivalente ya lo tenemos, ¿cierto? Que es el peso molecular sobre la diferencia que nosotros estamos buscando. Y el equivalente como tal va a ser igual a una masa sobre este peso equivalente, que es uno de esos tres según sea el enunciado. O es este, o es este, o es este. Ese es el que va acá. Y con este equivalente hallamos la fórmula, es decir, que ese es el que pasa a la fórmula de normalidad como tal, que es el número de equivalentes de soluto, ¿sí? Que es el número de equivalentes de soluto, o sea, este que ya hallamos, sobre litros de disolución. ¿Sí? Entonces,
el enunciado me va a dar esto. Esto es igual a la normalidad. ¿Qué pena el desorden? Ya ahorita ya lo vamos a escribir con, yo creo que ya la próxima vez lo escribimos en orden y lo revisamos bien. Este número equivalente sobre litros de solución es la normalidad, pero ese equivalente es igual a esto, a la masa que me da el enunciado sobre el peso equivalente, pero el peso equivalente aquí va a depender de varias cosas, de tres cosas: si es un ácido, si es una base o si es una sal. Eso es lo que nos va a dar este peso equivalente, que vamos a incluir en equivalentes, y estos equivalentes van a estar acá. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando en el ejercicio de molaridad hacíamos uno que nos tocaba hallar la masa? Entonces hallábamos N, despejábamos de allá la M, y con la M nos devolvíamos y hallábamos la molaridad. Así es, pero entonces tiene tres situaciones diferentes, que nosotros de acuerdo a la fórmula tenemos que identificar. Nos están hablando de un ácido, entonces es 3, dividimos en 3, el peso molecular. Nos están hablando de una base, aquí tiene 3 grupos OH, luego el peso molecular lo dividimos en 3, y aquí tenemos una sal. Entonces el peso equivalente, el peso molecular lo dividimos en 2, ¿sí? En el número de cargas positivas, que es 2. Hallamos peso molecular, peso molecular, peso molecular, y dividimos número de hidrógenos, número de OHs y número de cargas. ¿Vale? Eso era lo que les quería comentar. Sé que de pronto puede ser confuso en este momento, pero ya cuando tengamos un ejercicio y nos propongamos a resolverlo, se van a dar cuenta que es muy sencillo, porque después de eso viene el tema de disoluciones como tal. Permítanme un segundo, voy a revisar aquí. ¿Qué más? O bueno, ¿qué nos falta revisar? ¿Algún de los elementos de laboratorio de precisión? Y ya. Ah, elementos de laboratorio. Listo. Vamos a ver de elementos de laboratorio rápidamente. Bueno, permítanme un segundo y tengo eso por acá. Listo. Conversión de unidades estamos bien, ¿cierto? No hay dificultades. Sí, señor. Vale. ¿Qué tenemos nosotros de los elementos del laboratorio? Bueno, para empezar, ¿cuáles son los elementos? ¿Qué es un elemento aforado? No, ni idea. Volumétrico. Es una medida volumétrica. Listo. Genera una medida volumétrica exacta, ¿sí? Su diferencia en cuanto a lo que debe ser teórico es mínima. Luego están hechos para medir con exactitud. Entonces nosotros no podemos someterlos al calor porque los dañamos. Existe, por ejemplo, el matraz aforado, que es calibrado y se usa para medidas exactas, no se debe calentar. Está el matraz del Lermeyer, que ese sí usa una escala, o sea, no es volumétrico, utiliza una escala aproximada y se usa generalmente para agitar mezclas. Está la bureta, que también es un instrumento volumétrico, no se debe calentar, se usa únicamente para medir porque viene graduado. Entonces hay de varios tipos, ¿no? No sé si se los comentaron, tipo A, tipo B y tipo C, donde las tipo A son las más exactas de todas. Entonces tomamos simplemente la medida de la sustancia y la pasamos al Meyer o a otro de los elementos que tengamos. Están las pinzas. No sé, Javier, de pronto qué otra inquietud tengas sobre algunos de los elementos, porque hay varios. El pignómetro. El pignómetro que nos ayuda a medir densidades, no sé si es importantísimo, nos ayuda a medir densidades. Sí, me parece que en ese me escachen una pregunta en un quiz con el pignómetro. Por eso de la densidad. Sí. Entonces, la fórmula de densidad la conocen, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, ¿cuál es? Densidad igual a masa Masa sobre sobre volumen. volumen. Listo, listo. Hay embudos, existen también los varones de destilación que se usan pues para calentar. La destilación es eso, ¿no? Calentar y una sustancia se va pues para separar soluciones por medio del calor. Diferencia de puntos de ebullición. La que primero tiene punto de ebullición, o el punto de ebullición más bajo, pues se va primero, se evapora primero y nos queda la sustancia que tiene el punto de ebullición más alto. Tenemos los tubos de ensayo. De esto, pues la verdad, yo les digo lo que tengo acá, porque yo nunca, como ustedes, asistí a ese laboratorio. Para mí fue un
una clase virtual y el laboratorio también. Entonces, conocen más ustedes de esto que yo. Señora. En el laboratorio también se vio que que la probeta no es tan exacta en medida como la bureta. Ah, bueno. Y se supone que ambos son volumétricos. Sí, ¿Sí? esos dos son volumétricos. Ujú. Sí, en el laboratorio nos pusieron a hacer ese experimento y se comprobó eso, que la probeta no es muy exacta. Listo, y la bureta sí. Sí, la bureta es precisa. Listo. Listo, bueno, eso sí dice que las exactitudes pueden ser de 0,01, ¿no? Y eso pues a la hora de medir es diferencia. Tenemos también las pipetas, que también son, se supone que se dice que son exactas, son volumétricas. Eh, Pero es que también, Néstor, ahí influye lo que tú decías, el tipo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el laboratorio hay unas que no son tipo A, por eso no son tan exactas. Y en otros casos, por ejemplo, no son de vidrio, sino que son plásticas. Entonces también eso influye, o sea, el material influye mucho en la claro, exactitud. Eso nos explicaba claro. la profe en el laboratorio. Sí, por diferentes circunstancias, ¿no? El desgaste, la diferencia en exactitud que pueden tener unas con las otras, entonces eso genera diferencias a la hora de generar los cálculos. ¿Qué otra cosa de los elementos? ¿Algo más, Javier, que de pronto se nos quede aquí volando? Que digo, yo tengo unos matachitos que yo mismo hice, copié lo básico de cada uno de ellos, que es lo que les estoy mencionando. De pronto, ¿cómo hacer para ver las medidas? No sé si eso se lo pregunten, el famoso menisco. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Lo conocen? ¿Les suena? Sí, el menisco es que esto, por ejemplo, si no se puede mirar de arriba ni de lado, sino de frente se agacha, por decirlo de alguna manera, y que quede exactamente en todo el frente de su ojo, para que pueda ver como la onda que decimos, esa onda, ahí es donde está la medida exacta. Listo, perfecto. Entonces sí lo conocen. Claro que sí. También nos, también nos explicaron lo de peso, ¿no? Nos hicieron llevar al laboratorio un dado y una moneda y nos pusieron, por ejemplo, a medir el diámetro de la moneda. mire el diámetro de la moneda. Listo. ¿Con ese Sí, diámetro sí, el para qué? diámetro. Para... Y nos tocó aplicar la fórmula de la circunferencia para poder hallar el diámetro y también nos pusieron a hallar porcentaje. Nos tocó hacer varias tablitas. Listo. Ah, y hallar densidad por lo del de Arquímedes, por Arquímedes, Sí, también. lo Sí, del principio de Arquímedes. a mí También alguien nos me tocó preguntó. Marita, también nos tocó con una Marita para sacar lo de la esfera. Pues Ah, ok. Listo. O sea, han tenido contacto. Entonces, ¿qué otra cosa debemos repasar? Nos quedan... Yo no pude asistir al laboratorio porque hicieron un cambio ahí todo raro a última hora y lo peor es que creo que ese laboratorio yo no lo voy a tener. O sea, lo perdí simplemente en, lo que me cuenten mis compañeros que hicieron y ya. Ah, caramba. Bueno, ojalá puedan retroalimentarlo bien. De igual forma, si existe alguna duda, Una pues lo pregunta, revisamos. ¿usted no llegó al laboratorio? ¿Usted llegó al laboratorio el día que nosotros estábamos o fue que yo estoy viendo ya duendes? A mí me Sí, parece yo fui porque pues no me parecía el cambio ese que habían hecho y todo eso, pues para averiguar si era o si era que había una confusión, pero pues y si era así, usted, entonces Javier, pero usted ¿por qué no habló y se quedó con nosotros? Se hubiese quedado y lo había presentado con cualquiera. Es que hay que hablar. Ahí es donde toca hablar, Javi. Porque de todas maneras eso es importante, aunque yo sé que usted tiene muchísimo conocimiento, pero a veces eso es necesario inclusive para que usted comparta el conocimiento porque usted es una persona muy inteligente. no, ¿Ve? Pero no crea, yo de laboratorio no tengo nada de conocimiento porque mi colegio era muy malo, no tenía laboratorio, por así decirlo. ya le echó la Pero culpa al colegio. no lo hice Javier, porque mira que sí debería, pero usted debe haber hablado con la profe y haberle dicho, profe, ¿me puedo quedar a este laboratorio? Y ahí lo Claro. presentaba. Igual eso, o sea, pues pienso yo, sí, debía hacerlo, pero pues bueno, ya que. pues sí, Para la la próxima. próxima, por favor. La Para próxima. medir masas es la balanza analítica. Esa fue la que Sí, usamos para medir masas. hay que aprender a usar el botón de tarar, ¿cierto? Sí, Que hay que es, esperar que aparezca en gramos hay para que esperar que poder aparezca en gramos. tomar la medida. Y para medir, digamos, la masa de alguna sustancia, pues hay que colocar el recipiente vacío, tarar, para que no lo tenga en cuenta la próxima vez. O sea, para que no tenga en cuenta el peso del recipiente como tal, ¿sí? Y
Y también para medir la masa hay que usar el reloj, ¿no? El vidrio de reloj, también lo usamos Ese no lo conozco. para poder colocar, el profe nos decía, no, si vas a colocar la moneda, no la puede colocar directamente, sino tiene que colocarla en el vidrio de reloj. Lo mismo el pinómetro, cuando estábamos midiendo la densidad, primero teníamos que, pues, medir la masa, ¿no? Y Sí, luego ahí sí para hallar la densidad. Entonces teníamos que colocar el vidrio de reloj para poder colocar el pinómetro y la moneda. vale, listo. Espero que entre ustedes se puedan, pues, seguir compartiendo esa información. No sé si son del mismo salón o no, pero que Javier de pronto siente la falencia, pues que le puedan ayudar. Ahí está el grupo de WhatsApp, que pueden comunicar a él directamente las cosas, compartirle las imágenes, los análisis que realizaron. De eso se trata. La idea es que aquí ninguno se quede, la idea es que aquí todos aprendamos por igual. ¿Vale? Entonces, bueno, espero haber cumplido hoy con de pronto el requerimiento que ustedes me hicieron. Seguramente ya nos vemos hasta el viernes, profe, señor. Gracias por haberme permitido aprender de ustedes y de todos los compañeros y muy motivados. Gracias. Profe, gracias a usted por acompañarnos, por motivarnos a seguir adelante. Y a graduarnos y a ver primeros auxilios en cuarto semestre. Pucha, sí, ya Sí, señor. el año entrante nos Claro vemos que entonces, sí. profe. Sí, claro que sí. Muchas gracias, en serio. Bueno, mil gracias a todos por asistir, por Muchas gracias, preguntar, por Néstor. participar. No, ustedes como siempre. Feliz noche, un Y abrazo, gracias, profe. excelente semana. Gracias, profe, por acompañarnos. Gracias, Néstor. Por Chao. favor, los Bueno, libros, no chao, se te chao. olvide. Que estén bien. En Gracias, diciembre hago, en Gracias, diciembre Néstor, hago entrega chao. del libro. En diciembre hago entrega del libro. No, profe, Listo. para ir a comprarlos, ¿en dónde? ¿En dónde los podemos Se va a comprar? cerrar, se va a Por- cerrar. Yo le mando por el grupo de WhatsApp. Yo le mando por el Listo, grupo de WhatsApp. profe. Listo, profe, gracias. Chao. Gracias. Ana, la Chao. idea es ganárselo, no comprarlo. No, yo lo compro. La pereza no me deja ganármelo. No. No, y está caro. Chao, chao, se va a cerrar. Ay, Chao. no sea así, Javier, no está caro, está barato. Ahí el profesor nos dice dónde, allá lo conseguimos.